Muy buenas noches, mis cristinas y Caján. Les saluda Francisco Javier Sosa Solares de Quinto Bachillerato, sección B. Y esta es mi tarea en mi laboratorio número 5 de la clase de seminario. Así que, pues, vamos a ello. Como puede ver, aquí está la pasta de mi cuaderno. Aquí están mis datos. Y ahora vamos con la tarea. Con primera tarea entregada en este caso, tengo la entrevista número 1, que aquí está básicamente. Esta entrevista consistió básicamente en preguntarle a un miembro de nuestra familia sobre cómo era la alimentación en aquellos tiempos, cómo era su producción, con qué base de alimentos se sostenían en aquellos tiempos, em, si se contaba con acceso a servicios de salud, que si había enfermedades en este caso, cómo se preparaban los alimentos, que si tenían costumbres, hábitos o tradiciones sobre cómo tomaban en cuenta los alimentos y entre otras cosas. Luego, pues básicamente la entrevista número 2 consistía en básicamente lo mismo, que en este caso era preguntarle a un segundo familiar sobre las mismas preguntas, básicamente cómo se alimentaba, qué alimentos se producían en su comunidad, en este caso, cómo se preparaban los alimentos, si contaban con acceso a servicios de salud en aquellos tiempos y pues cuál era la transportación o exportación de esos alimentos a las distintas comunidades en las diferentes regiones del país. Ok, pasamos a la encuesta número 3. Lo voy a acomodar aquí un poco. Vamos a poner aquí esto. Y aquí está la entrevista número 3. Esta entrevista básicamente lo que consistía era en que teníamos que entrevistar a la persona encargada de realizar los alimentos en nuestro hogar y pues básicamente eran casi las mismas preguntas que se hacían en las primeras dos encuestas. Si os puedo dar cuenta, pues está em, qué alimentos se producían en la comunidad, cómo se preparaban esos alimentos, qué hábitos y costumbres tenían en la mesa en aquellos tiempos, cómo se transportaban los alimentos y cuáles son los servicios con los que se cuentan hoy en día, básicamente. Ok, vamos a cerrar aquí. Y ahora pasamos con con el siguiente documento, que en este caso sería la guía de preguntas. Dice la pregunta número 1. ¿La alimentación familiar cumple con las recomendaciones establecidas en la olla familiar guatemalteca? Sí cumple, ya que se consume la mayoría de alimentos que da a conocer la olla familiar, la- pero no en su mayoría, o en este caso la totalidad de la olla familiar. Número 2. ¿Considera que su familia tiene una abuela? Explica que los alimentos son de buena calidad en relación al precio. ¿Considera que los alimentos son de buena calidad con base al precio? Sí, son de buena calidad y con un precio razonable. ¿Considera que los alimentos se han vuelto influenciados por otras culturas gastronómicas externas? Sí, hay ciertos alimentos que son de nuestra gastronomía cultural. En este caso, yo no he visto, o, o más bien he visto que han sido influenciados por otras recetas provenientes del extranjero, pero estas no afectan a lo que viene siendo nuestra gastronomía cultural. Entonces, pues no hay tanta diferencia en nuestra gastronomía.
no cuentan con empleo y no pueden llevar un salario para alimentar a su familia. En este caso, pues una familia con desempleo no puede adquirir básicamente lo que vienen siendo sus alimentos básicos y puede llegar a caer en y los niños, o en este caso si hay más de algún niño en la casa, puede llegar a tener ciertas enfermedades. Pregunta número 7. ¿Los guatemaltecos consumen alimentos saludables? Eh, vamos a ver. No todos. No todos, ya que pues en ciertas localidades o en ciertos momentos se ha visto de ciertos casos de que algunas familias se han visto intoxicadas por ciertos alimentos y pues esto les puede traer eh, una salud muy desbalanceada o hasta incluso puede causarles la muerte. Número 8. ¿Qué cambios haría en su propia alimentación? En este caso, en mi alimentación no consumiría no consumiría tantos alimentos en exceso, ya que esto me puede ocasionar sobrepeso o incluso pues no llegar a tener un buen crecimiento en este caso, perdón. La tradición gastronómica guatemalteca se ha mantenido a lo largo del tiempo. Sí, ya que a pesar de que pues han venido diferentes eh, culturas y han venido a mostrar sus platillos en este caso, nuestra gastronomía se ha visto fuerte en este caso a estas nuevas recetas o nuevas comidas y no se ha visto afectada o no hemos visto que haya desaparecido tanto nuestra gastronomía cultural. ¿Hay diferencia entre la alimentación de las familias del área metropolitana y la alimentación de las familias del área rural? Sí, ya que los alimentos que una familia metropolitana consumen en este caso no es la misma que una familia rural, ya que la familia rural no cuenta con los servicios, o en este caso con bienes o un salario en este caso o presupuesto para comprar alimentos de buena calidad, no se puede, en este caso las familias del área rural no pueden comprar los alimentos que las familias del área metropolitana adquieren o digieren en este caso. Tenemos ahora la penúltima tarea, el penúltimo documento, el cual es un cuadro comparativo con las entrevistas 1 y 2. La primera dice disponibilidad alimentaria. Hubo momentos en los cuales la alimentación se vio fuertemente afectada por desastres naturales y a veces no había suficiente alimento entre comunidades. Sus diferencias son que los alimentos que eran producidos en ciertas comunidades no eran los mismos. Variaban mucho acorde a donde vivía cada uno de los miembros de mi familia. Acceso de alimentos. Similitudes. La vía por las cuales eran transportados los alimentos eran las mismas entre las comunidades. La diferencia es que antes los alimentos eran de otra calidad y tenían otros precios comparados con los de ahora, hoy o en este caso hoy en día. En aquellas consumo de alimentos, similitudes. En aquellas épocas el consumo de alimentos era muy similar, por lo que se consumían frutas, verduras, legumbres, granos, entre otros. La diferencia es que en aquella época la forma de cocinar los alimentos era a base de leña. Ahora, con la invención del gas propano, ahora se resulta más fácil en este caso. Utilización biológica, similitudes. En ambos casos su utilización siempre se vio similar a la que se usa hoy en día. Su diferencia es que antes los accesos a la salud eran muy escasos, a veces no alcanzaba para toda una comunidad entera, comparado con que ahora es mucho más eficiente los servicios de salud. Y ahora pasamos con el último documento de este caso que lo tenemos aquí, el cual pues es una hoja de autoevaluación y aprendizajes del proceso de investigación. La primera columna, en este caso la primera fila, dice: reflexiona sobre el proyecto de investigación-acción, considera la teoría y el estudio de casos. Lo que yo coloqué básicamente dice así: la verdad es que me parece un buen trabajo que estamos realizando y que depende
de este proyecto nuestra oportunidad de graduación y aparte nos ayuda a entender más cuál es el significado de la nutrición y cuáles son sus desventajas por las cuales si nosotros la llegamos a descuidar. Considere que todas las actividades desarrolladas en el proyecto de Nación y en el proyecto de investigación Acción le han dado una visión global sobre lo que representa la seguridad alimentaria y nutricional del país. Sí, gracias a estas actividades, mi forma de ver la nutrición como un objeto más de estudio se vio cambiado al darle más prioridad y seguridad, ya que no prestar atención a esta o a nuestra nutrición en este caso, em, se han habido o se han escuchado de demasiados casos de desnutrición. Identifique dos aspectos importantes y significativos aprendidos durante la investigación. Este caso sería la olla familiar guatemalteca y la gran cruzada por la nutrición. Indique dos aspectos que más le llamaron la atención de la investigación. En este caso fue por qué se llevaron a cabo estos movimientos y la importancia que debemos de darle a nuestra nutrición y no dejarla por un lado. El siguiente dice, indique qué lección de vida le dejó la investigación, que la nutrición es un factor importante en nuestra vida y que debemos prestarle completa atención para no sufrir alguna enfermedad o discapacidad en nuestra salud. La siguiente dice, indique un compromiso personal que asumirá luego de la investigación. Me comprometo a cuidar más mi salud nutricional dejando de comer en exceso y durante esta pandemia COVID-19 y así asegurar un mejor tiempo de vida para mí. Indique un compromiso social que asumirá luego de la investigación. Me comprometo a socializar la información con mis seres queridos y con la sociedad que me rodea, para que así tengan más consideración sobre lo importante que es la nutrición y cuáles son sus desventajas si no se cuida como se debe. Indique si la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024 ayudará a disminuir los índices de desnutrición infantil en los municipios beneficiados. Sí, ya que esto lo que quiere llegar a decir o a enseñar es que se debe de tener más en consideración nuestra nutrición y no dejarla a un lado como si fuera un juego nada más. Opinión personal sobre la seguridad alimentaria y nutrición guatemalteca de Guatemala. Me parece bien ya que quiere que todos los guatemaltecos deben tener una alimentación equitativa y no solo unos cuantos pueden tener más acceso a más alimentación que otros. Y bueno, pues básicamente esas fueron las respuestas, o en este caso lo que yo respondí en base a los documentos que se me fueron proporcionados. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en cualquier otra oportunidad. Nos vemos.